La oposición son los fanáticos. Manipulada. Qué ironía escuchar esto de quienes marchan en contra del artículo 139, un artículo que no existe, pero van llenos de mentiras, llenos de coraje, porque hasta la fecha han creído todo lo que les han dicho. Qué ironía ver una marcha en contra de la dictadura y del autoritarismo avanzar en total libertad, cuando fue en el pasado que las manifestaciones tenían de todo, excepto libertad. Qué ironía que esas marchas en defensa de la democracia y en contra de la corrupción asista la esposa del presidente que llegó por medio de fraude, quien es también prima de la dueña de la guardería ABC. Asiste el hijo del expresidente que le dio a México leche radioactiva y quien tuvo la inflación más alta en la historia. Asistan los partidos que se niegan a que el poder legislativo y judicial lo elige el pueblo. Y para colmo, mientan y se digan ser marchas apartidistas, cuando fue el magnate dueño de la oposición quien las convocó. Qué ironía que digan que la Constitución no se toca y desconozcan las 400 veces que se ha modificado en los últimos sexenios. Qué ironía la aguerrida defensa de los organismos de transparencia, esos organismos que son todo menos imparciales, que hacen millonarios contratos con funcionarios públicos y que mueven la ley para cobrar millonarias pensiones infinitas. Qué ironía que los que prometieron hospitales, daban quimios de agua y monopolizaron las medicinas, sean hoy los indignados por el manejo de la pandemia, cuando el país se vacunó en su totalidad y a pesar de los altísimos índices de hipertensión, diabetes y obesidad, nuestro índice de mortandad fue menor que en países de primer mundo. Qué ironía que los más preocupados por el agua sean los que la privatizaron, los que tienen sociedades con empresas que explotan el recurso y los que construyen indiscriminadamente sin importar si el agua alcanzará para todos. Qué ironía que exijan justicia y desconozcan que de eso se encarga el poder que, a pesar de tener los sueldos más altos en todo el mundo, no es elegido democráticamente y hace todo menos garantizar justicia. Así como deja libres y descongela cuentas a delincuentes, posterga años la justicia de verdaderas tragedias nacionales. Qué ironía que se pronuncien en contra de los que sí tuvieron nexos con el narco, los que sí elevaron la violencia un 200%, los que abastecieron de armas al país, los que hoy están a cargo del estado más violento, los que dejan a cargo de la seguridad a delincuentes, o la que elevó la inseguridad como delegada, y a quien además se le acusa de haber sido ancla en los secuestros de su hermana. Qué ironía que los que marchan por amor a México sean los que se dedicaron a venderlo, los que se dedicaron a saquearlo, los que vendieron todas nuestras empresas, nuestros ferrocarriles, nuestra energía, los que entregaron nuestras playas, nuestras minas y hasta nuestra agua. Los mismos que repiten una y otra vez que nuestro petróleo no es redituable, con la absurda idea de que es mejor venderlo crudo para volverlo a comprar refinado, a un país que, a pesar de no tener el recurso, se hace rico explotándolo de otros países. Qué ironía que estos mismos que saquearon al país y no hicieron ni un solo proyecto de desarrollo durante décadas, sean los que se dediquen a desacreditar la recuperación de nuestra aerolínea, la recuperación de nuestra energía, la recuperación de nuestro petróleo, demeritan la creación de 2 aeropuertos, del tren más novedoso del mundo, que genera empleos dignos en las zonas más pobres y olvidadas del país, y la creación del corredor interoceánico, el grandioso proyecto que conecta el Pacífico con el Atlántico y que será el más importante paso comercial internacional, como lo fue el Canal de Panamá. Qué ironía que los que lanzan campañas de ecocidio en contra de la franja del Tren Maya sean los responsables de las verdaderas tragedias ambientales del país. ¿Quiénes dieron los permisos a Calica? ¿Quiénes le permitieron a la empresa minera estadounidense destruir nuestro Caribe mexicano? Más de 30 años devastaron 2.400 hectáreas a cielo abierto, una actividad prohibida en cualquier otro país. Que mejor nos expliquen por qué de 238 minas mexicanas, 151 les explotan otros países sin reparos. Qué ironía que estos mismos defensores jamás hayan controlado ni acompañado el desarrollo urbano con programas que compensen el deterioro ambiental, pero hoy desacrediten el programa de reforestación más grande del mundo, que da empleos a miles de campesinos y se está extendiendo a Centroamérica. Porque si el medio ambiente les preocupaba, jamás crearon algún programa para la reducción de emisiones, porque es hasta el proyecto actual en el que se implementaron medios de transporte no contaminantes, Metrobús, Cablebús, Trolebús, o fue el primero en impulsar el uso de bicicletas con 240 kilómetros de ciclovías, o fue el primero en comenzar con el aprovechamiento de energías limpias, con la creación de la planta solar más grande del mundo. Qué ironía que los que dicen desde hace 6 años que seremos Venezuela sean los que sí devaluaron 300% nuestra moneda, los que de un día para otro aumentaron el IVA del 10 al 15%, los que convirtieron deudas privadas en deuda pública, los que desaparecieron empresas sin importar el masivo desempleo, los que subían centavos al salario
y siempre por debajo de la inflación, los que redujeron y privatizaron las pensiones, los que construían millonarias obras inservibles e inconclusas, los que resolvían tragedias con cobijas y proponiendo tandas, los que aún siguen viendo la forma de afectar a los ciudadanos, colocando una candidata improvisada, con cero proyecto, a intentar levantar lo que se dedicaron a destruir por 80 años, usando como estandarte los programas sociales que siempre repudiaron. Por muchos años les creímos la idea de vivir en un país pobre, un país que necesitaba endeudarse para sobrevivir, un país que llegó a tener una inflación de más de 4000%, un país con una moneda cada vez más débil, un país que bastaron 2 semanas de influenza para pedir 5 billones y así duplicar la deuda externa. Con estos antecedentes, el pronóstico de México después de 2 años de pandemia y recesión mundial era devastador. Pero no. Para nuestra sorpresa y pese a la peor crisis mundial en 100 años, mientras otros países tardan en recuperarse, México por primera vez no pidió ni un centavo, no aumentaron los impuestos, no se interrumpió el desarrollo. Todo lo contrario, México hoy tiene el menor índice de pobreza en 40 años, el menor desempleo a nivel mundial, tiene la moneda más fuerte frente al dólar, la gasolina y la canasta básica por debajo de la inflación y además se coloca en segundo lugar en crecimiento económico y captación extranjera a nivel mundial. Hoy México es el quinto principal productor de petróleo y tiene la gasolina más barata que incluso en primer mundo. México se dejó ver como en realidad es un país rico pero siempre saqueado. Basta un poquito de historia universal para saber que detrás de esta guerra sucia en los medios no solo están los magnates y políticos corruptos. A esta campaña que inició hace años se le sumaron intereses internacionales descontentos por ver cómo se les cierran las llaves. Y como lo han hecho con otras naciones que defienden lo que les pertenece, preparan un ejército de traidores a su patria, llenándolos con noticias falsas para desestabilizarlos y así justificar sus tan anhelados golpes de Estado. Pero México ya no está solo. Hoy somos millones de mexicanos los que estamos listos para defender lo que nos pertenece. Vivimos muchos años dormidos bajo una conquista sutil y enmascarada, pero ya despertamos. El corazón de México hoy late con toda su fuerza, y del lado correcto, el de la izquierda. Hoy late con hechos y no con palabras. Hoy late en defensa de nuestra soberanía, y desde aquí les decimos que su campaña de miedo habla más del suyo que del nuestro. Porque hoy los mexicanos es miedo lo que menos tenemos.